Mi nombre es Emilio Castañeda y tengo 31 años. Esta es la historia de cómo la Virgen María cambió mi vida para siempre, después de que yo destruyera su altar en un acto de rebeldía que parecía imposible de perdonar. Lo que sucedió aquella madrugada, cuando escuché su voz por primera vez, desafió todo lo que creía sobre la realidad y me llevó a un encuentro que transformó no solo mi corazón, sino toda mi existencia. Nací en una familia católica muy devota en Oaxaca, México, en el seno de una tradición religiosa que había pasado de generación en generación por más de 120 años. Mi madre, Rosa Emilia Vargas, mantenía un hermoso altar dedicado a la Virgen del Rosario en la sala principal, donde rezaba el rosario cada noche sin falta desde que tengo memoria. Era un espacio sagrado que ella había construido con amor durante décadas, añadiendo imágenes, flores, velas y objetos bendecidos que había reunido en peregrinaciones a lo largo del país. Hijo, me decía cada mañana mientras encendía las velas, la Virgen siempre nos cuida. Ella intercede por nosotros ante su Hijo Jesús. Nunca olvides pedirle su protección maternal. Sus palabras resonaban en la casa como una oración constante, acompañadas por el aroma del incienso y el parpadeo suave de las velas que permanecían encendidas día y noche frente a la imagen central. El altar de mi madre era verdaderamente imponente. Una imagen de la Virgen del Rosario, de tamaño mediano, ocupaba el centro, rodeada de flores frescas que cambiaba cada 3 días. Había velas de distintos colores, según las intenciones. Rosarios bendecidos acumulados en años de peregrinaciones, fotografías de familiares fallecidos que encomendaba a diario y pequeñas placas metálicas con testimonios de favores recibidos. Aquel rincón era el corazón espiritual de nuestro hogar. Mi padre, Miguel Castañeda, aunque menos devoto que mi madre, respetaba profundamente su fe y en ocasiones se unía a nuestras oraciones familiares. Tu madre tiene una conexión especial con la Virgen, me decía cuando era niño. He visto cosas en esta casa que no puedo explicar, pero sé que hay algo más grande que nos protege. Durante mi infancia y adolescencia aceptaba esta devoción como parte natural de nuestra vida. Rezaba por las tardes, acompañaba a mi madre en la peregrinación anual al santuario de la Virgen del Rosario en Chiapas, ayudaba a cambiar las flores y mantenía un respeto casi instintivo hacia ese espacio. La presencia de la Virgen era tan natural como respirar. Pero al entrar en la universidad, esta fe heredada comenzó a sentirse más como una carga que como una convicción personal. A los 18 años, cuando ingresé a estudiar ingeniería en la Universidad Autónoma de Puebla, conocí a personas con otros trasfondos y a profesores que impulsaban el pensamiento científico como única vía para entender la realidad. Emilio, me decían mis nuevos amigos, ¿de verdad crees en vírgenes que se aparecen y hacen milagros? Eso es de siglos pasados. La ciencia ya explicó todo eso. Aquellos argumentos, respaldados por libros de divulgación y debates interminables, comenzaron a erosionar mi fe. Me volví un lector voraz de autores ateos como Dawkins y Hitchens, y poco a poco desarrollé una actitud cada vez más escéptica hacia cualquier manifestación religiosa, en especial hacia la devoción mariana. El altar de mi madre, que antes me parecía hermoso, ahora me molestaba profundamente. Lo veía como un símbolo de atraso, superstición y resistencia al progreso. Mamá, le decía con un tono cargado de condescendencia, ¿no crees que hablarle a una estatua es un poco primitivo? Ella solo sonreía con paciencia. Algún día entenderás, hijo. La Virgen tiene sus tiempos para tocar cada corazón. A los 24 años, recién graduado y con un buen empleo en una empresa de tecnología en Querétaro, reforcé mi convicción de que me había liberado de supersticiones. En mi departamento moderno no había un solo objeto religioso. En las visitas ocasionales a casa, mi irritación hacia el altar crecía. Me parecía un estorbo inútil en pleno siglo XXI. La tensión llegó a su punto máximo durante las fiestas patronales de octubre de 2019. Había vuelto a casa por insistencia de mi madre. Todo estaba decorado para la celebración de la Virgen del Rosario. Esa noche, ella me pidió con ojos suplicantes, mañana es el día de nuestra Madre Santísima. ¿No quieres acompañarme al santuario? Sentí su petición como una manipulación emocional. Mamá,
ya te dije que no creo en esas cosas. No voy a fingir algo que no siento, le respondí con frialdad. Esa noche, mientras ella rezaba con especial fervor, yo me encerré a trabajar en mi laptop. El aroma del incienso, el murmullo de las oraciones y la luz de las velas me resultaban insoportables. Me parecía que todo lo que representaba mi madre amenazaba mis logros intelectuales. Cerca de la medianoche, una vela del altar se volcó y derramó cera sobre unas fotos familiares. Eso detonó algo en mí. Esto es lo que pasa con estas supersticiones, murmuré furioso. Sin pensar, me acerqué y de una patada derribé el altar. La imagen principal golpeó la pared, los floreros se rompieron, las velas rodaron y las fotos de mis abuelos quedaron esparcidas por el suelo. Mis padres bajaron alarmados. Mi madre quedó paralizada ante los restos, con lágrimas incontenibles. ¿Por qué?, susurró con voz quebrada. Porque necesitas despertar, le respondí con una crueldad que hoy me duele recordar. Esto es atraso medieval. Mi padre me miró con una ira contenida. Sal de esta casa ahora mismo. No vuelvas hasta que puedas disculparte de verdad. Me fui convencido de que había hecho lo correcto. Pero en los días siguientes, el vacío que sentía fue creciendo. Mi madre no me respondía a las llamadas y mi padre me bloqueó de todo contacto. Mis amigos ateos me felicitaban por mi valentía, pero yo comenzaba a dudar si realmente había hecho bien. Enero y febrero de 2020 fueron para mí un tiempo extraño, un limbo emocional. Me aferraba a mi trabajo en Querétaro y a mi vida social, pero algo dentro de mí estaba roto. No era solo la relación con mis padres, era como si hubiera destruido un vínculo invisible con algo más profundo. En marzo, con el inicio del confinamiento por la pandemia, el aislamiento físico se sumó al emocional. Sin reuniones, sin distracciones, tuve que enfrentarme a preguntas que había evitado durante años. Por las noches, recordaba la mirada de mi madre al ver su altar en ruinas. Comencé a comprender que para ella no era solo decoración religiosa, sino el centro de su vida espiritual, un refugio en el que encontraba consuelo y esperanza. En mayo, después de 5 meses sin contacto, llamé a casa para el Día de las Madres. Contestó mi padre. Tu madre está muy enferma, dijo con tono grave. Desde lo que pasó, ha estado deprimida, no come ni duerme bien. Los médicos dicen que le quitaste algo esencial para su equilibrio emocional. Sus palabras fueron como un golpe en el pecho. ¿Puedo hablar con ella?, pregunté con la voz quebrada. No quiere hablar contigo hasta que entiendas la magnitud de lo que hiciste, respondió antes de colgar. Aquella noche tuve mi primera crisis de conciencia real. Sin importar lo que pensara de la religión, había herido profundamente a la persona que más me amaba. En octubre de 2020, mi padre me llamó para decirme que mi madre estaba hospitalizada por depresión severa. Ven a verla, por favor. Te perdona, pero quiere que tú también la perdones por haberte impuesto su fe. La ironía me desgarró, ella, la víctima, se sentía culpable. Viajé de inmediato a Oaxaca. La encontré frágil, delgada, pero con la misma ternura de siempre. Hijo, me dijo mientras me tomaba la mano, perdóname por forzarte a creer en algo que no sentías. No pude contener las lágrimas. No tienes nada que perdonar, mamá. Soy yo quien te debe perdón por destruir algo tan sagrado para ti. Ella sonrió débilmente. Ya está perdonado, mijo. Solo te pido un favor, cuando salga de aquí, ayúdame a reconstruir el altar. No tiene que significar lo mismo para ti, pero para mí sería como volver a tener esperanza. Acordé sin dudarlo. En noviembre, ya en casa, la acompañé a comprar una nueva imagen de la Virgen del Rosario, floreros, velas y todo lo necesario. Yo me ocupaba de las tareas físicas y ella de los detalles espirituales. Mientras reconstruíamos, me contaba historias que nunca había escuchado. Este rosario perteneció a tu bisabuela. Lo usó durante la revolución pidiendo por la familia. Esta medalla me la dio tu abuela el día que naciste. Me di cuenta de que cada objeto era un fragmento de nuestra historia familiar.
La noche del 6 de octubre de 2020, víspera de la fiesta de la Virgen, inauguramos el altar con una oración. Mi madre agradeció por mi regreso y pidió a la Virgen que tocara mi corazón. Aunque seguía escéptico, su amor era tan genuino que no podía ignorarlo. Esa madrugada, alrededor de las 3, escuché un ruido extraño en la sala. Me levanté pensando en una explicación lógica, un gato, el viento, algún objeto caído. Pero al llegar, encontré la sala iluminada por una luz cálida y dorada que no venía de ninguna fuente visible. No era de las velas, ni de la calle, ni de la luna. Y entonces la escuché. Una voz femenina, suave pero clara, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. No era la de mi madre. Era una voz con una ternura maternal infinita. Emilio, susurró, hijo querido, ¿por qué has luchado tanto contra el amor que siempre ha estado esperándote? Intenté convencerme de que era una alucinación por el estrés. Pero la voz siguió, destruiste mi altar no por odio, sino por miedo. Temías que fuera real, temías que tu madre tuviera razón. Pero el amor no amenaza la inteligencia, la completa. Sus palabras atravesaron todas mis defensas. Me di cuenta de que había atacado la fe de mi madre no porque estuviera seguro de su falsedad, sino porque me aterraba la posibilidad de que fuera cierta. No sé si esto es real, murmuré, pero ¿cómo reparo el daño? Abre tu corazón a la posibilidad de que el amor maternal se manifiesta de maneras que la ciencia no sabe medir. No te pido que abandones tu inteligencia, sino que la uses para buscar más allá del miedo. La luz comenzó a desvanecerse, y antes de desaparecer, la voz dijo, tu madre ha rezado por ti cada noche. Sus oraciones no han sido en vano. Me quedé arrodillado frente al altar, llorando como no lo hacía desde niño. A la mañana siguiente desperté con una claridad distinta. No me había convertido de golpe en un devoto, pero entendí que mi ateísmo militante había sido tan cerrado como cualquier fanatismo religioso. Por primera vez en años, sentí el deseo genuino de comprender la fe de mi madre sin prejuicios. Mamá, le dije durante el desayuno, quiero que me enseñes lo que crees. No prometo creerlo todo, pero quiero entenderlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Hijo, eso es todo lo que he pedido a la Virgen. No que pienses como yo, sino que comprendas por qué creo. Los meses siguientes, mi madre se convirtió en mi maestra. Me enseñó las oraciones que aprendió de mi abuela, me contó historias de favores que la familia atribuía a la Virgen del Rosario y me explicó el significado de cada elemento del altar. La Virgen del Rosario no es solo una imagen, me decía mientras colocaba flores. Es el símbolo de esperanza para los que sufren, la protectora de los que no tienen nada, el lazo que une a nuestra historia familiar. Con el tiempo, comencé a percibir que su fe no era una simple superstición, sino una tradición espiritual rica y profundamente arraigada en nuestra cultura. Un año después de aquella madrugada, el 7 de octubre de 2021, acompañé a mi madre al Santuario del Rosario en Chiapas por primera vez en más de una década. No fui como creyente, sino como hijo que quería comprender la experiencia de su madre. Miles de personas llegaban con flores, caminaban largas distancias, algunos de rodillas, otros llorando al ver la imagen venerada. La devoción era tan palpable que resultaba imposible descartarla como mera sugestión colectiva. ¿Sientes algo?, me preguntó mi madre. No sé cómo explicarlo, respondí, pero sí, hay algo aquí. Durante los siguientes 2 años, mi postura pasó de la curiosidad al respeto y de ahí a una apertura sincera. Leí sobre teología católica, participé en misas familiares y, poco a poco, el recuerdo de aquella voz nocturna se volvió una brújula para mi vida. En marzo de 2022 tomé una decisión que nunca hubiera imaginado, me inscribí en catequesis para adultos en la parroquia de mi madre. Quiero bautizarme y confirmarme, le dije al párroco. No puedo explicarlo con ciencia, pero sé que mi corazón ha cambiado. Cuando se lo conté a mi madre, me abrazó llorando. Sabía que la Virgen no se daría por vencida contigo. Durante la preparación, cada enseñanza sobre María resonaba con la experiencia que había vivido. Y llegó el día,
el 7 de octubre de 2022, exactamente 3 años después de destruir el altar, recibí la confirmación. Mientras el sacerdote me ungía con el crisma, sentí la misma presencia amorosa que aquella madrugada. Gracias, Madre mía, por no abandonarme, susurré. Hoy, con 31 años, soy un católico practicante. Rezo el rosario todos los días frente al altar que reconstruimos juntos. Cada cuenta que paso entre mis dedos me recuerda la paciencia de mi madre y el amor de la Virgen que me esperó. Trabajo como coordinador de un grupo juvenil en mi parroquia, ayudando especialmente a universitarios que han perdido la fe por el escepticismo académico. Les digo siempre, no importa cuán endurecido esté tu corazón. La Virgen puede tocarlo. Mi testimonio se ha extendido por toda Oaxaca, y me invitan a comunidades para contar cómo la Virgen del Rosario rescató a un ingeniero ateo que había destruido su altar. Muchos padres se me acercan con lágrimas, recuperando la esperanza por sus hijos. El altar que destruí con soberbia se ha convertido en el centro de la vida espiritual de mi familia. Cada visita a casa incluye rezar con mi madre, peregrinar juntos cada 7 de octubre y encender las velas agradeciendo por el milagro que viví. La voz que escuché aquella madrugada no solo me enseñó humildad, me dio una nueva vida. Me mostró que el amor maternal de María atraviesa cualquier orgullo y que nunca es tarde para volver. A mis antiguos amigos ateos les resulta incomprensible. Me preguntan cómo un ingeniero puede creer en apariciones. Yo ya no necesito defenderlo con argumentos. Lo viví. Y lo que se vive de esa manera no se pierde nunca. Cada aniversario, cuando camino junto a mi madre hacia el santuario, recuerdo 2 escenas, la noche en que derribé su altar y la noche en que escuché la voz que me salvó. La misma madre que soportó mi rebeldía, ahora guía mi fe. La imagen que destruí con desprecio, hoy la miro con amor. Mi historia es testimonio de que no hay casos perdidos para la Virgen. Si ella pudo transformar mi corazón, puede hacerlo con cualquiera que esté dispuesto a escuchar su voz en el silencio de la madrugada. Gracias, Madre, le digo cada noche, por esperarme con paciencia hasta que abrí el corazón.